sino al Estado. Muchas áreas están en esos terrenos y son intangibles, o sea que no pueden ser tocados por ningún tipo de propietarios. El gobierno de Perú sostiene que todavía quedan 3 pirámides, ¿sí?, que están intactas, pero todavía no pueden reconstruir la que fue destruida porque no sabían cómo era exactamente. Así que bueno, vamos a ver Muchas si gracias, se soluciona. Marcela. Matías. ¿Qué tal, Ramón? ¿Estuviste haciendo muchos deportes este fin de semana? Sí, demasiado deporte este fin de semana. Bueno, vamos a ver qué pasó el fin de semana y la semana pasada también. Empezamos con tenis en el torneo de Bastad en Suecia. El argentino Carlos Berlocq venció por 7-5 y 6-1 a Fernando Verdasco, conquistando su primer título ATP. Anteriormente hubo otro argentino, Mariano Zabaleta, el que ganó este torneo en los años 2003 y 2004, que se juega sobre polvo de ladrillo. Pasamos a automovilismo en el Super TC 2000 en el Autódromo de Río Hondo, Santiago del Estero, y bajo la lluvia resultó ganador quedó eliminado en las semifinales de la Libertadores, al ser vencido por Atlético Mineiro por 3-2 en penales. Fueron a esa definición porque durante el desarrollo del partido el equipo brasileño había vencido 2-0, igual resultado había logrado Newell's en Rosario. Mientras tanto, Francia se corona campeón del Mundial Sub-20 del fútbol desarrollado en Turquía, venciendo en la semifinal a Uruguay en penales por 4-1. En el partido habían terminado 0-0. Es la primera vez que Francia sale campeón en este torneo. El sábado pasado se realizó en el Monumental de Núñez el partido homenaje al señor. Llegan José Palomino y Matías Miravaje de San Lorenzo, Bruno Barreto de Douglas High, Enrique Triverio de Juventud Antoniana, Leonardo Sánchez de Instituto y Raúl Becerra de Nueva Chicago. Boca Juniors. Le dicen selectivo porque en la B Nacional no hay reserva. Bueno, chau, gracias. chau, chau, chau. Gracias. Chau, Ramón. Matías. Diferencias entre tu época de estudiante y la universidad actual. Bueno, vamos a hablar primero de la nueva escuela secundaria, ¿no? Primero, un consejo. Cuando a algo le ponen la palabra nuevo adelante, empezá a desconfiar. Y lo una cantidad de carreras, especializaciones que existían en la enseñanza media de la ciudad de Buenos Aires, reducirlas a un número muy limitado de bachilleratos, y con esto, bueno, llevar adelante una
especialización. El motivo por el cual no hay una retención de los jóvenes en la escuela media tiene que ver con las dificultades económicas, sociales, y la ciudad no tiene en absoluto un programa de becas adecuado como para llevar adelante esa contención. No tiene nada que ver este problema de la deserción con el carácter de los tipos de aliento y de mayor promoción a la deserción. ¿Mm? No, y después respecto de la otra pregunta, de cómo... a ver, no sé si hay grandes diferencias, me cuesta pensarlo. Creo que en materia de inquietud política, intelectual, me tocó vivir en una universidad que estaba muy conmocionada. Yo entré a la universidad en el año 73. No llegaste a vender los panchos, ¿no? Cuando estaba después pusieron ahí el No, buffet, no, ¿no? no, pero efectivamente el aula encuentro un interés, un debate, una comunicación. ¿No es cierto? Lógicamente la universidad actual está mucho más golpeada y atenazada por el proceso de privatización de la educación. Hoy al lado, esa es probablemente la mayor diferencia, al lado por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas pública o de la carrera regular, hay o convive otra facultad de posgrados arancelados, cursos, maestrías, todo Bueno, pago. Perdóname, en la época de los milicos. De lo de la deserción escolar, como con el tema de la asignación universal, que se supone que debería retener a los chicos en la escuela, sigue habiendo esos índices de deserción. Dijiste algo de las becas, que hay deserción por un montón de factores. ¿Qué pasa con la asignación en ese caso? No, ocurre lo siguiente, y que la población está sufriendo, pero justamente la confirmación de que la situación social se iba complicando fue que el gobierno se vio obligado a establecer esta asignación universal por hijo. Entonces, indudablemente el que la tiene, la necesita, no estoy discutiendo, ¿no es cierto?, toda esta cuestión, pero el asistencialismo es un parche en la polarización social. Tan aguda, arman una especie de parche o de cordón sanitario para los que se caen, ¿no es cierto?, del sistema económico. Pero esa no es la solución. Cualquiera de las familias que reciben hoy una asignación universal por hijo quisieran poder cubrir sus necesidades con el salario que perciben. La persona que dirige a la familia o el conjunto del grupo familiar. Entonces, esto es muy viejo, no solo pertenece a este gobierno, sino a muchos gobiernos.
social, tapémoslo con pequeñas aspirinas, que es en definitiva el asistencialismo. Entonces, desde luego que no soy partidario de retirar la asignación universal por hijo, porque el que la tiene la necesita, pero nuestra visión es otra. Una sociedad donde, como resultado del propio trabajo y del ingreso por el trabajo, una familia pueda sostenerse sin la necesidad, ¿no es cierto?, de ese sostén asistencial. Lo dice la Biblia. Te vamos a volver a dejar una pregunta para que vayas pensando para el próximo bloque, que es ¿cuál es la posición de tu partido, del Partido Obrero, respecto a las políticas ambientales, como por ejemplo el tema del tratamiento de los residuos? Muy bien, muy bien. Más adelante, Matías. Efemérides. Hola Nati. Hola Ramón, ¿cómo andás? Contame, ¿qué tenés para hoy? Bueno, voy a hablar un poquitito. Bueno, como todos bien sabemos, este jueves recordamos el atentado de la AMIA que sucedió, que con todo, el 18 de julio de 1994, la ciudad de Buenos Aires sufrió un atentado. Aquel día lunes a las 9:53, una onda expansiva arrasó con toda la cuadra de la calle Pasteur, lanzando autos, árboles, carteles y personas. La poderosa bomba explotó en la sede de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, institución judía dedicada a la asistencia social y a la cultural. Como consecuencia de este feroz atentado, 86 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas. De los fallecidos, 67 se encontraban dentro de la AMIA, mientras que los otros 18 restantes fueron sorprendidos en las veredas y en los edificios de mil viviendas y comercios sufrieron el impacto. Los vidrios de las ventanas estallaron y a 6 cuadras a la redonda, y se produjo en la zona una fuga de gas de gran magnitud. Llamativamente, el crimen hasta el día de hoy continúa impune, mientras algunos acusan a Irán y a Hezbollah de estar involucrados en el atentado. Otras voces señalan a la CIA y al Mossad. Mientras tanto, la conexión local sigue siendo un misterio. Vamos a hablar de otra cosa. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes, y el temor de que las tropas reales lo detuvieran asaltando la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. La revolución fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban partidos. Esta gesta y la independencia de las 13 colonias inglesas en el norte de América dieron lugar en el mundo a la democracia capitalista. Bueno, nada. Muchas gracias, Natalia. De nada, Ramón. Matías. María, ¿qué tal? Hola, Ana. ¿Tienes cosas para contarnos para los chicos? Les voy a contar, nos vamos a dedicar a los chicos este martes. Estrenos del 17 y 18 de julio. Una película muy esperada, Metegol. Se estrenan Las aventuras de Amadeo, un chico tímido que debe enfrentarse al más terrible nivel sobre una cancha de fútbol. El crack Amadeo contará con la ayuda de unos jugadores de Metegol.
Género animación, director Juan José Campanella, las voces están a cargo de Pablo Rau, Miguel Ángel Rodríguez, Fabián Llanola, Horacio Fontova y Daniel Mazaskim. Turbo gira en torno a un caracol común de jardín que tiene un sueño, llegar a ser un caracol más rápido del mundo. Director David Soren, las voces están a cargo de Ryan Reynolds y Paul Magrami. Género animación. Cirquera, Diana Rutkus, gira hija de madre de equilibrista y trapecista y padre domador de leones. Toda su vida vivió en carpas y casillas rodantes. Sus padres abandonan el circo y ella de grande decide seguir sola ese oficio. Dirección Andrés Amberger, género documental. Y la protagonista es la misma Diana Rutkus. Zarafa. Un abuelo les cuenta a sus nietos la historia de Maki, un niño que escapa de los mercaderes de esclavos, se hace amigo de una jirafa, atraviesa el desierto, conoce un pirata y vive miles de aventuras en su travesía a París. Género animación. Director Remy Betzakon, protagonistas Max Reynaudin y Pratt Simmons. Bueno, ahora les paso a comentar. Pratt Guy. Era Pratt Guy. En el Galpón de Catalina Sur, en vacaciones de invierno, hasta el 28 de julio se realizará el 5º Festival Internacional de Títeres al Sur, un gran evento cultural que presenta espectáculos de títeres de primer nivel para toda la familia. Contará con grandes artistas de Austria, Italia, Rusia, España, México, Colombia, Perú, Indonesia y por supuesto de nuestro país. Gran parte de las funciones serán con entrada libre y gratuita. Las restantes Centro Cultural Resurgimiento presenta todos los días obras para niños con entrada libre y gratuita en vacaciones de invierno, funciones de teatro y títeres, horarios de funciones miércoles 16, jueves, viernes y sábados 16, 17:30 y domingos 16 horas. Artigas 2262, La Paternal, 4585-4960. Y Feria del Libro Infantil, ya me voy. Hasta el 27 de julio en el Centro de Exposiciones de la Ciudad, Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, de lunes a viernes de 11 a 20:30, sábados y domingos de 14 a 20, para menores de 18 es gratuito. Y la página, podés entrar si querés, averiguar algo, www.ellibro.org.ar. Chao. Muy bien, gracias María. Bueno, Matías, vamos. People say a man is. Entrevista. Bueno, Marcelo, habíamos dejado pendiente una pregunta respecto No me acuerdo. a la posición de tu partido en relación a las políticas ambientales, como Cierto. por ejemplo el tema del tratamiento de los residuos. El tratamiento de los residuos. Bueno, acá hay un problema muy serio, que es que en la política de residuos urbanos se privilegian varios intereses privados. En primer lugar, los de los concesionarios privatizados de la basura, y después otros empresarios ligados a esto, como los que manejan los rellenos sanitarios. Entonces, cuanto más basura se entierra, más se gana. Pero esto es una monstruosidad, una aberración, porque implica daños ambientales sobre el suelo, en muchos casos irreversibles. Nosotros estamos a favor de una política de separación de residuos, de reciclado, que implica, sin embargo, una orientación social completamente diferente a la que se sigue hoy con los residuos. En primer lugar, debería tener la ciudad no menos de 10 plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, separando todos los materiales que son a las propias plantas de separación de residuos. ¿Por qué motivo? Porque es una tarea que necesita espacio y sin embargo choca con la especulación inmobiliaria frenética que tenemos tanto en la provincia como en la ciudad.
Por lo tanto, aunque parece un tema colateral o que no tendría implicancias sociales, tiene implicancias sociales muy profundas. Una política intensa de separación de residuos, además, sería una fuente laboral muy importante. Por supuesto que debería ser llevada adelante con trabajadores con el convenio colectivo respectivo, con las condiciones de salubridad y de seguridad necesarias, que indudablemente no son las que habitualmente manejan los actuales cartoneros. Pero ellos mismos podrían ser incluidos en una política de desarrollo de plantas de reciclado de residuos sobre esta base que yo expliqué recién. Uno de los problemas, los habitantes de la provincia de Buenos Aires no quieren más basura de la ciudad, ¿sí? Ahora lo que se hace es, el gobierno de la ciudad paga por tonelada de basura, le paga a la provincia de Buenos Aires, pero como una manera de, ¿no?, de claro, aliviar pero en todo eso, ¿no? sí, en todo eso hay contratistas privados que en última instancia se benefician. El manejo de un relleno sanitario es un ¿Qué hacemos con la basura que no se puede reciclar? Bueno, en ese caso hay distintas experiencias. Una parte de esa basura es basura orgánica. Con esa basura se hace compost, se puede, digamos, dar lugar a alternativas de fertilización. En Mendoza, por ejemplo, existen plantas que operan sobre esta base. Separado los materiales reciclables más lo orgánico, lo que queda es mínimo y completamente manejable. En Europa creo que hay países que tienen plantas que queman los residuos y generan electricidad. Además. Sí. Se podría, ¿no?, tener en la ciudad de Buenos Aires, creo que hay que modificar la ley de basura cero, pero el gobierno de la ciudad podría quemar lo que quedara, ¿no?, lo que no se pudiera reciclar. Sí, es una alternativa que también se puede estudiar, pero ahí hay que cortar, evidentemente, el actual modelo de intereses que privilegia Miren, en la vivienda hay tres claves, hay tres problemas. Uno es el costo del suelo. El problema del suelo que está todo el tiempo empujado por la especulación inmobiliaria que domina. Cuadrado a resolver la falta de vivienda, pero en cambio encarecen el suelo para el conjunto de la población y encarecen el acceso a la vivienda, ¿no es cierto?, para todos. A nuestro juicio el suelo debería ser un patrimonio social. Luego, otra cosa es lo que se edifica arriba de ese suelo, que ya forma parte, ¿no es cierto?, de la propiedad de cada persona que tuviera una casa, un departamento. Sobre la base de un manejo del suelo hay que abatir fuertemente, ¿no es cierto?, el precio de las actuales propiedades. La segunda cuestión tiene que ver con el salario. Y el tercer punto tiene que ver con el crédito. Si hubiera un manejo público, una centralización pública del crédito para abatir los actuales intereses y el salario cubrir a la canasta familiar, junto a un manejo social del suelo, el problema de la vivienda en la ciudad daría un salto fundamental. Hoy, en el país, en promedio, la relación entre el metro cuadrado y el salario, en promedio, digamos, en términos medios, es la más alta de la historia. Hoy hacen falta 100 salarios medios para comprar un departamento de 2 ambientes.
problemas Disculpame fundamentales. un segundito. Cuando decís hoy, ¿desde más o menos de qué tiempo estamos De hablando? los últimos 10 años. De los Ajá. últimos 10 años, es decir, mucho se habla de políticas sociales de este gobierno, pero acá la llamada patria sojera volcó sus beneficios a la compra de departamentos, a este proceso, ¿no es cierto?, especulativo en las grandes ciudades. La vivienda se ha vuelto prohibitiva, el costo y por lo tanto del alquiler también, y es dificilísimo el acceso, inclusive el que tiene acceso al crédito. Todo el mundo conoce casos, o a nosotros mismos nos ha pasado, que incluso si accedemos a un crédito, el crédito que nos dan por nuestro sueldo, en relación a lo que sería una vivienda mínima, 2 ambientes, por ejemplo, no alcanza. Entonces, estas son las 3 cuestiones que deben ser completamente modificadas para nosotros tener un acceso a la vivienda. En relación a las villas, nosotros somos partidarios en primer lugar, de la inserción de las villas en el tejido urbano, la transformación de las villas en barrios, y luego pensamos que, en base a esta política que yo señalaba recién, muchas de las personas que hoy viven en las villas y que vivían antes en la ciudad, yo les puedo asegurar que ustedes van a la Villa 31 y van a encontrar gente que antes vivía en un departamento, en una pensión en la ciudad, que no lo pudo pagar. Sobre esta base, muchos de estos fenómenos tendrían una salida muy diferente a la que tienen ahora. ¿No te parece que es un problema de desarrollo geopolítico? Vos date cuenta que estamos en una ciudad superpoblada, pero tenemos, después de la General Paz, tenemos millones de hectáreas que no vive nadie. Pero me gustaría hacerte una observación sobre este problema de superpoblada. La ciudad tiene 3 millones de habitantes. No crece la población en la ciudad. ¿Por qué? Mucha gente ha tenido que irse. No ha podido pagar el valor de la vivienda, ¿no es cierto?, de los alquileres. Es decir, que es una ciudad... Muchos fueron a los country también, ¿no? Una parte fue a los country, pero eso no ha sido... Vos fíjate lo siguiente, los country ha sido un fracaso. Porque se han combinado con otro problema, con la congestión de tránsito. El country, en definitiva, terminó siendo otra irracionalidad económica. Que una persona se vaya a vivir a un lugar donde le prometían que iba a llegar en 20 minutos a la ciudad, y hoy tiene que demorar 2 horas. Es decir, hay una anarquía en el manejo del problema urbano. Buenísimo. Justamente hablando de tránsito, te dejo una pregunta para el próximo bloque, que es, ¿qué pensás de las políticas de transporte público que llevan a cabo tanto el gobierno nacional como el de la ciudad? Muy bien. Nos vino como anillo al dedo. Bueno. Matías. Actualidad nacional e internacional. De Brasil que decidieron movilizarse en reclamo de reducir la semana laboral de 44 a 40 horas. Entre los sindicatos que adhirieron estaban los metalúrgicos, portuarios, bancarios y petroleros. Si bien el paro tuvo gran acatamiento entre estos gremios, las movilizaciones no tuvieron la importancia de las anteriores convocadas por grupos juveniles a través de las redes sociales. Los especialistas, según el diario El País de España, estimaban que en comparación con el millón de jóvenes autoconvocados, los sindicatos solo pudieron movilizar 5.000 personas en San Pablo, 10.000 en Río de Janeiro y 5.000 en Brasilia. Las empresas sugirieron a sus empleados quedarse en sus casas. El primer análisis de la jornada indicó que los sindicatos habían sido incapaces de aprovechar el furor de las calles. La relación
desconfianza con los políticos y dirigentes sindicales vinculados a diferentes partidos y el gobierno explica el bajo número de personas en las calles hasta el momento en comparación con el número en las movilizaciones del movimiento Free Pass, que afirmó la reducción de las tarifas de transportes. Eso dijo Marcos Antonio Carvalho Teixeira de la Fundación Getúlio Vargas en la Fola de San Paulo. El senador Cristóbal Buarque del Partido Democrático Laborista nos cuenta que Brasil se enriqueció sin avanzar en justicia. Es la necesaria, como acá. Claro. Después de 20 años de gobierno socialdemócrata y 10 años del Partido de los Trabajadores en el poder, se amplió el consumo privado, pero se mantiene la misma tragedia en los servicios públicos, en los hospitales públicos y en las escuelas públicas. Aumentó el número de automóviles, pero no mejoró el transporte. Por el contrario, empeoró el tiempo de viaje y el endeudamiento de la familia, como acá. El actual senador y ex dirigente del PT nos dice: tengo la repetida sensación de que la corrupción no solo es endémica, sino que es aceptada, y que los corruptos, una vez identificados, no son juzgados, y si lo son, no van presos, y si van presos, no devuelven lo robado. ¿Lo decís vos o lo digo yo? Decilo como vos. acá, lo digo yo le gané de mano, como acá. Y que los políticos en el poder desprecian las repetidas manifestaciones de la voluntad popular. Llegue a la conclusión de que el pueblo pagó la construcción de estadios, pero no puede asistir a los juegos, y que el Mundial de Fútbol no va a traer beneficio en la infraestructura urbana de la ciudad de sede, como fue prometido. Y terminamos con este pequeño párrafo. Comprendí que las movilizaciones no necesitan ser organizadas por los partidos políticos ni requieren que los diarios las anuncien, porque el pueblo tiene el poder de autoconvocarse a través de los medios sociales. La actual plaza es el tamaño de la red de internet y es posible salir de las calles sin parar las manifestaciones y volver a marchar en cualquier momento. En la práctica comprendí que es fácil hacer guerrilla cibernética. Cada persona es capaz de movilizar a miles de otras de un día para el otro en cualquier ciudad del país. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Ramón. Les voy a hacer un pequeño recordatorio sobre el tema de la consulta de los padrones. Como recuerdan, el 11 de agosto telefónicamente se puede consultar al 0800-999-7237 y quien quiere ir personalmente, Leandro en Alem, 232 de 7:30 a 15:30 horas. Matías. Entrevista. Bueno, quedaba pendiente que nos dijeras qué pensás de las políticas de transporte público que llevan a cabo tanto el gobierno nacional como el de la ciudad. Bueno, sobre el gobierno nacional, los resultados están a la vista. 10 años rescatando y manteniendo en vilo las privatizaciones del menemismo, 10 años sosteniendo a Rogio, a Cirigliano en el ferrocarril, a varias de estas empresas y otras más en el transporte público de pasajeros. Lo de la ciudad es la salida que muchos de los actuales opositores ven a este desastre del transporte que hizo el kirchnerismo. ¿Qué quiere decir? Dejemos a los mismos operadores, por ejemplo Rogio, ferroviarias. Bueno, son dos variantes de saqueo del patrimonio del transporte y del ferrocarril. Una sobre la base de subsidiar a los privatizadores y la otra es de descargar su sostenimiento en la población a través de aumento de tarifas. Nosotros rechazamos estas dos variantes, planteamos una reasunción
del sistema de transporte, de colectivo y ferroviario, sobre la base de una gestión y de un control directo de los propios trabajadores que están en el subte, en el ferrocarril, en el transporte colectivo. De transporte, pero que no enriquezca a parásitos que se tienen que ir de una vez por todas de todos los servicios de transporte. Bien. Bueno, otra pregunta sobre la ley de blanqueo de capitales que se acaba de aprobar. Queríamos saber tu opinión al respecto. Bueno, el blanqueo es siempre un favor, una gran concesión a los propietarios del dinero mal habido. En este caso parece que fuera un guante a la medida de varios amigos del gobierno, como Lázaro Báez y otros. Pero además se nota que es una medida desesperada para tratar de afrontar la pérdida de reservas internacionales que está sufriendo el país. Es decir, han creado una especie de moneda paralela, estos certificados en dólares, cedines, que el que tiene dólares en negro los podrá cambiar y podrá comprar propiedades y demás, pero en realidad lo que vamos a tener es una devaluación disimulada. ¿Por qué? Porque cuando estos cedines se cambien por una propiedad o por materiales para la construcción, es decir, no para una propiedad usada, sino para una los tendrán que seguir comprando los pobres giles que sigan cobrando la otra moneda, la que cobramos todos nosotros, del peso, moneda nacional, la que seguirá desvalorizada y en manos de trabajadores y de jubilados. El presidente del Banco Ciudad dijo que no tuvo ninguna operación en cedines todavía en el banco. ¿Vos creés que puede llegar a haber más en circulación, más cedines que dólares ingresados? Mira, es difícil porque lo que está ocurriendo efectivamente es que el que recibe un cedín rápidamente va y lo cambia por dólares. Muchas gracias, chicas. Yo te quería hacer una pregunta con respecto al papel que, digamos, ustedes cumplen en el partido. En realidad mi pregunta apunta más a una autocrítica, o sea, ¿vos tenés críticas con respecto a tu partido? Sí, por supuesto. Siempre nosotros, es decir, nuestra actividad es crítica. Es crítica en el sentido que siempre parte del examen de lo que se hizo, de todo lo que se tiene que mejorar, particularmente en la forma de transmitir, de comunicar y de llegar a las personas con las cuales buscamos desarrollar nuestras ideas, abrir una perspectiva política. Dentro de eso, de todos modos, reivindico una orientación política que ha sido coherente y que ha sido consistente. Porque, lógicamente, no es lo mismo arrepentirse, autocriticarse de no haber sido lo suficientemente agudo, explícito en llevar adelante una orientación coherente, y otra cosa muy diferente es tener que arrepentirse o autocriticarse de no haber sido coherente. Esto sí es grave y es definitivo. De manera tenemos que desenvolver mejor las ideas que queremos defender. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que siempre tuve ganas de hacerle a un político. Hoy se me dio. ¿Por qué es común que las propuestas y promesas de los políticos en época de campañas electorales no se cumplan después? Bueno, porque ocurre lo siguiente. Primero, la palabra político
no la quiero generalizar, en el siguiente sentido, lo que la población llama despectivamente los políticos, son los políticos que defienden los intereses empresariales, los intereses que dominan la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad sufre una explotación social. Es decir, la gente que vive de su trabajo, además de sostenerse a sí misma, sostiene a muchos otros parásitos que hemos nombrado acá, ¿no es cierto?, en el curso de esta hora. Pero los que defienden esa orientación son además explotadores políticos. Es decir, explotan a la gente desde el punto de vista político. ¿Qué es la explotación política? Es el engaño electoral común, ¿no es cierto?, al cual estamos. Hacemos una acción política, pero es una acción política por una transformación social, para terminar con esta porquería, para decirlo de alguna manera, decirlo mal y pronto, terminar con esa explotación social, esa explotación política, volver a organizar la sociedad a partir de otro tipo de intereses. Entonces, en ese punto, nuestra promesa, entre comillas, no es otra que decir que desde el lugar que podamos ocupar en el Congreso o en la legislatura vamos a seguir batallando por las mismas cosas por las cuales el Partido Obrero batalla todos los días. No necesitamos casi explicitarlo, es decir, ustedes nos conocen por una acción de lucha que es cotidiana, y esto lo vamos a tratar de defender en el Congreso, en la legislatura. Ahora, fuera de esta expresión, es indudable que la acción política y la propia acción electoral tiende a transformarse en un gigantesco producto de marketing, que es el resultado, digamos, de una... Como tienen que lograr el apoyo de la mayoría para defender una minoría, tienen que mentir. Bueno. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor, la verdad que... Un placer. Les recordamos que hicimos este programa, María en la columna de Cultura y Espectáculos, Ramón con la columna de Deportes, Marcela hizo Ciencia y Ecología, Ramón, siempre Ramón con la actualidad internacional. A cargo de la entrevista, todo el equipo. Natalia en las efemérides de la semana. En la conducción, Ana y Ramón. Nuestro operador técnico, Matías. Jefe de producción, Marcela. Idea y coordinación general, el profe Leo Israelson. Así es, o sea, sono y yo. Bueno, ¿qué tal, invitado? ¿La pasó bien? Muy bien. Bueno, sí, me alegro mucho. Bien. Yo tengo 2 preguntas para este cierre. Voy a usar mis 4 minutos de cierre para 2 preguntas. A ver. La primera, las 3 primeras propuestas que cuando seas... tenemos al primer candidato a legislador. ¿Podremos tener al primer candidato a diputado en un mes y medio, antes de octubre? ¿Acá? No, esa es la segunda pregunta, así que primero quiero la otra. No, bueno. Sí, acá, por supuesto. Sí, por supuesto. No, primera cuestión. En materia educativa, que quiere destruir el estatuto de los maestros y profesores en la educación. En tercer lugar, sería educación. En segundo lugar, en salud, terminar con todos los intentos de privatización y autogestión hospitalaria en la ciudad de Buenos Aires.
y plantear un drástico aumento del presupuesto del hospital público sostenido sobre la base de impuestos progresivos a la gran industria de la medicina privada y farmacéutica instalada en la ciudad de Buenos Aires. Los laboratorios. Los laboratorios. Y en tercer lugar, establecer una reforma del Banco Ciudad que asegure un directorio representativo de las organizaciones vecinales interesadas en el problema de la vivienda, del desarrollo urbano y del espacio público, que reoriente completamente y la vivienda y el espacio urbano. Nosotros como 3 ejes. Bueno, y la segunda pregunta que quedó pendiente, queremos contar con el primer candidato a diputado del Frente de Izquierda. Eso lo tendrá que decidir el primer candidato a diputado, no lo puedo decidir. Bueno, pero de todos los que estamos acá, a ver, adivinemos, ¿quién es el que está más cerca? No, está bien. Vamos a ¿qué son los martes? Los martes, sí, en bueno. Este horario. Sí, así que bueno, haremos las gestiones pertinentes. Macanudo. Gracias por la visita, ha sido la primera, tendremos más, queremos traer a todo el mundo, que hablen acá a todos los candidatos de todas las y después me corrientes. cuentan a ver qué dijeron. Sí, bueno, no le vamos a preguntar nada sobre Marcelo Ramal y listo. Bueno, gente, nosotros nos vamos hasta dentro de un tiempito porque tenemos vacaciones de invierno. No hay que olvidarse que, como decimos en el programa siempre, bueno, no hoy, fue un día bastante ajetreado. Me gustó la velocidad con que encaramos, en muchos casos. Hubo conciencia de que esto, nada, que había que dejarle el lugar al entrevistado, no en particular a Marcelo Ramal, que nos visitó hoy, sino a cualquier entrevistado. La estructura va a seguir siendo la misma, las columnas se redujeron en tamaño con ese objetivo. Nuestra actualidad nacional no es que la postergamos o que la olvidamos, sino que no está, ya lo habíamos dicho, porque justamente le da... ¿Alguien sabe acá? ¿4? ¿5? ¿Por ahí? Bueno, el primer martes de agosto. 6, perfecto. El martes, gracias. El primer martes, la jefa de producción está en todo, Impresionante. A poor man made out of muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what do you get? Another day older and deeper and dead. Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go.